Él le dijo que diera a luz sola, pero 4 años después, en un concurrido centro turístico de montaña, el multimillonario que una vez la había apartado se quedó paralizado cuando 3 niñas rubias idénticas se giraron hacia él, cada una con sus inconfundibles ojos azules. Andrew Collins nunca le había levantado la voz antes. Por eso el sonido de esta se sintió como un golpe físico. Sus palabras, ásperas, aterradas, sin filtro, flotaron en el aire de su elegante oficina, con paredes de cristal, mucho después de que salieran disparadas de él. «Da a luz sola», había gritado, pero había algo salvaje detrás de la ira, algo más cercano al miedo que a la crueldad. Hayley Marsh permaneció congelada frente a él, una mano cubriendo instintivamente su vientre, como si pudiera proteger las diminutas vidas que llevaba dentro del hombre que acababa de rechazarlas. Ella había ensayado este momento 100 veces en su mente, imaginando alivio, o al menos esperanza. Pero nada en sus sueños o pesadillas la había llevado a esta versión de Andrew, caminando por la habitación como un animal enjaulado, el cabello rubio despeinado, los ojos azules brillando con algo oscuro y desconocido. Parecía un hombre acorralado por su propio pasado, no por ella. Intentó hablar, explicar, decirle que no esperaba nada de él, pero él la interrumpió con un movimiento brusco de su mano, como si cada palabra que ella pudiera ofrecer fuera otra carga que él no podía soportar. Murmuró sobre su padre, sobre no querer repetir patrones de los que había pasado toda una vida huyendo, sobre no estar listo para un hijo, y mucho menos para 3, aunque todavía no lo sabía. El pánico puro en su voz era algo que ella nunca le había oído, ni siquiera en los momentos más estresantes de su carrera. Y sin embargo, no suavizó la herida. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír el ruido de la ciudad muy por debajo. Quería acercarse a él, calmarlo, recordarle que el hombre que amaba no era el niño roto moldeado por la crueldad de otra persona. Pero cuando dio un paso hacia él, su expresión se estremeció por completo, como si estuviera cerrando una puerta en su cara. No podía mirar su vientre, no podía mirarla a los ojos, no podía mirar el futuro parado justo frente a él. Algo en su pecho se rompió silenciosamente entonces, no con drama, no con ira, sino con el dolor lento y constante de comprender que ya no conocía al hombre que creía conocer. Se dio cuenta de que no quería luchar por alguien decidido a huir. Así que se tragó el nudo en la garganta, enderezó los hombros y se obligó a hablar con una firmeza que no sentía. Le dijo que no rogaría, no discutiría, no le forzaría nada. Si él quería irse, ella lo dejaría. Andrew no respondió. No se disculpó. No se acercó a ella. Se quedó allí, silencioso y temblando, demasiado perdido en su propio pánico para darse cuenta de lo que estaba perdiendo. Hayley caminó lentamente hacia la puerta, con la vaga esperanza de que él la detuviera, la llamara por su nombre, o se retractara de al menos una palabra de las que le había lanzado. Pero él se quedó congelado, un hombre atrapado dentro de un momento que no sabía cómo deshacer. Cuando ella salió al pasillo y la puerta se cerró detrás de ella, el sonido fue suave, casi delicado, pero para ella se sintió definitivo. Apoyó la espalda contra la pared fría. Su respiración temblaba mientras acunaba su vientre con más protección que nunca. Susurró una promesa a sus hijas nonatas, que ella cuidaría de ellas, que ella sería suficiente, incluso si tenía que aprender a ser fuerte por su cuenta.
Dentro de la oficina, Andrew finalmente se dejó caer en su silla, escondiendo el rostro entre las manos, mientras el último eco de su propia voz se repetía en el silencio. No lo había dicho en serio. Dios, no había dicho nada de eso en serio. Pero el miedo había hablado más fuerte que la razón, más fuerte que el amor, más fuerte que el hombre que quería ser. Cuando finalmente levantó la cabeza y llegó al umbral, Hailey ya se había ido, y el ascensor la estaba llevando fuera de su vida. Se quedó allí mirando el pasillo vacío, un dolor hueco floreciendo en su pecho, sin darse cuenta todavía de que las consecuencias de este momento lo seguirían durante años. Tampoco podía imaginar que en algún lugar, lejos de las relucientes torres de su mundo, 3 niñas pequeñas, 3 pedazos de sí mismo, pronto darían sus primeros alientos, sin que él estuviera allí para presenciarlo. Los 4 años que siguieron no pasaron rápido para Hailey. Se desarrollaron lentamente, moldeados por el agotamiento, la ternura, el miedo y una fuerza que no sabía que poseía. Después de dejar la oficina de Andrew, desapareció de la ciudad casi de la noche a la mañana, llevándose solo lo que cabía en su coche. Condujo hacia el norte sin un plan, deteniéndose solo cuando llegó a un tranquilo pueblo de montaña, donde el aire olía a pino y humo de leña, y nadie sabía su nombre. Allí, encontró una pequeña cabaña de alquiler detrás de una panadería y aceptó un trabajo en un hotel local como asistente administrativa. No era glamuroso, pero era estable, y la estabilidad se convirtió en el suelo al que se aferró a medida que su embarazo progresaba más rápido y más difícil de lo que esperaba. Cuando el médico le dijo que estaba esperando trillizas, lloró sola en su coche, no por arrepentimiento, sino por el shock de saber que todo en su vida sería diferente de lo que había imaginado. No se lo dijo a Andrew, incluso cuando las noches se hicieron sin dormir y cada paso se hacía más pesado. Ella recordaba sus palabras, ásperas y definitivas, y se recordó a sí misma que no traería a sus hijas a un mundo donde comenzaran siendo no deseadas. No quería que ellas sintieran el rechazo que ella había sentido ese día, y juró que nunca lo harían. Dar a luz a 3 bebés casi rompe su cuerpo, pero en el momento en que escuchó sus primeros llantos, 3 voces diminutas y distintas que se elevaban en la habitación del hospital, algo dentro de ella sanó. Lauren nació primero, terca y ruidosa. Lily la siguió, más pequeña pero feroz a su manera. Lexi llegó al final, parpadeando al mundo con la calma curiosidad de alguien que ya sospechaba que se abriría camino en la vida con encanto. Eran increíblemente idénticas, suave pelusa rubia en sus cabezas, perfectos ojos azules que le recordaban tan dolorosamente a su padre que le dolía. Hailey la sostuvo a las 3 contra su pecho y susurró sus nombres, uno por uno, sintiendo una abrumadora oleada de amor que le hizo olvidar, por un momento, cada herida que Andrew había dejado. La vida con 3 bebés no fue fácil. Hailey aprendió a dormir en intervalos de 20 minutos, a mezclar fórmula en la oscuridad, a llevar a 2 bebés llorando mientras mecía al tercero en una sillita con el pie. Había días en los que no tenía energía para ducharse, y noches en las que se dormía sentada contra la cuna. El dinero siempre escaseaba, a pesar de sus mejores esfuerzos. Los pañales y las facturas médicas se acumulaban más rápido que sus cheques. Pero se negó a rendirse. Tomó turnos extra en el hotel, limpió habitaciones los fines de semana y aceptó ayuda solo cuando provenía de vecinos amables que insistían en que merecía al menos un pequeño descanso.
El personal llegó a amarla y aún más a amar a las niñas, que se convirtieron en las mascotas no oficiales del hotel, tan pronto como aprendieron a caminar. Cuando las trillizas cumplieron 4 años, Hailey se había convertido en alguien completamente nueva. Todavía era dulce, todavía cálida, pero mucho más fuerte que la chica que una vez creyó en un futuro con Andrew. Ya no temblaba ante la idea de criar a 3 hijos sola. Lo había hecho, a través de fiebres, a través de días festivos pasados tranquilamente en casa, a través de noches interminables, donde una hija lloraba hasta que otra se unía. Sus risas llenaban cada rincón de su pequeña cabaña, y Hailey se dio cuenta de que había creado una familia que se sentía completa, aunque no se pareciera a la que una vez imaginó. Sin embargo, algunas noches, cuando las niñas finalmente dormían y la cabaña se quedaba en silencio, un recuerdo se colaba más allá de sus defensas. Pensaba en la expresión de Andrew en ese día terrible, cómo el miedo había retorcido sus rasgos, cómo había parecido más desesperado que cruel, y se preguntaba si alguna vez se arrepintió de las palabras que la alejaron. Se preguntaba si había cambiado, si su vida se había vuelto más fría sin ella, si alguna vez imaginó cómo se verían sus hijos. Ella rápidamente cerraba esos pensamientos cada vez. Insistir en el pasado era peligroso, y no tenía intención de reabrir heridas que había pasado años suturando. Andrew, en esos mismos 4 años, construyó un imperio de éxito a su alrededor, pero cada logro sonaba hueco. Trabajaba más horas, viajaba constantemente y llenaba cada momento para evitar el silencio, porque en silencio escuchaba ecos de su propia voz, diciéndole a Hailey que se las arreglara sola con el embarazo. Se endureció con cada mes que pasaba, convenciéndose a sí mismo y a todos de que no le importaba. Sin embargo, cada vez que veía a una mujer con un cochecito o a una niña pequeña con ojos azules, algo dentro de él se tensaba dolorosamente. No tenía idea de lo que había perdido, pero su subconsciente parecía saberlo, y lo carcomía lentamente. Hailey asumió que sus caminos nunca se volverían a cruzar. El mundo era grande, y ella vivía lejos de los lugares que Andrew frecuentaba. Creía que la distancia era suficiente para garantizar la seguridad, suficiente para asegurar que él nunca aparecería en su vida para perturbar la frágil paz que había construido para sus hijas. No tenía motivos para pensar lo contrario, pero el destino, indiferente a sus intentos de control, ya había comenzado a tejer hilos hacia el momento que ella temía y secretamente anhelaba. Y en el corazón del invierno, cuando las montañas se cargaron de nieve y el hotel se llenó de huéspedes por las fiestas, su mundo tranquilo colisionaría con el que había dejado atrás, trayendo consigo un ajuste de cuentas que había pasado 4 años evitando. El hotel ya estaba desbordado de huéspedes por las fiestas cuando Andrew llegó, aunque apenas registró las pancartas festivas, las luces cálidas o al personal afanándose para mantenerse al día con el caos estacional. Había volado solo porque la junta directiva insistió en que la cumbre anual de Año Nuevo requería su presencia, y tenía la intención de no quedarse más de lo absolutamente necesario. Su mente estaba en otra parte, dispersa e inquieta durante meses, sin una explicación que estuviera dispuesto a enfrentar. Las montañas alrededor del centro turístico se extendían blancas y tranquilas, pero dentro del vestíbulo todo bullía con ruido y anticipación. Familias registrándose con niños, tirando emocionados de las mangas de sus padres. Andrew caminó por la entrada con el aire distante de un hombre
demasiado acostumbrado a moverse por el mundo sin ser visto, a pesar de ser la persona más reconocible en cualquier habitación a la que entrara. No esperaba nada inusual. No esperaba nada en absoluto. Por eso, el sonido de una risa, aguda, brillante, en 3 tonos distintos, lo detuvo a mitad de camino. Los niños reían en todas partes durante las fiestas, pero este sonido atravesó el ruido a su alrededor y golpeó algo inquietantemente familiar en algún lugar profundo de su pecho. Hizo que su garganta se apretara antes de que pudiera racionalizar por qué. Se giró casi inconscientemente hacia la fuente, examinando el vestíbulo. Fue entonces cuando las vio. 3 niñas pequeñas, de 4 años a lo sumo, idénticas de una manera que hacía que el mundo se detuviera. Su fino cabello rubio brillaba bajo las luces del vestíbulo mientras correteaban entre los invitados, persiguiéndose con alegría sin filtro. Sus vestidos brillaban con lentejuelas. Sus zapatos repiqueteaban suavemente contra el suelo pulido. Eran increíblemente hermosas, brillantes como la luz del sol de invierno, pero lo que congeló a Andrew donde estaba fueron sus ojos, azules, el tono exacto que veía en el espejo cada mañana, la misma forma, la misma profundidad, el mismo color inconfundible que no se había dado cuenta de que podía aparecer en la cara de un niño hasta ese momento. Su corazón dio un vuelco tan violento que se sintió mareado. Parpadeó 1, 2 veces, convenciéndose de que era una coincidencia, un truco de la iluminación o simplemente el cansancio jugando con su vista. Pero luego, una de las niñas, no sabía cuál, eran perfectamente idénticas. Pasó corriendo junto a él, sus risitas resonando detrás de ella como el tintineo de campanas de cristal. Cuando ella lo miró fugazmente, se quedó sin aliento. No había negación posible. Podría haber sido un retrato en miniatura de él. Las 3 podían serlo. Un único pensamiento horrible y emocionante lo golpeó. Son ellas. Oh Dios, son mías. Su pulso martilleaba tan fuerte que se sentía aturdido. Dio un paso hacia ellas, inestable, el instinto guiándolo antes de que la lógica lo alcanzara. Pero antes de que pudiera hablar, otra voz se alzó al otro lado del vestíbulo. Una voz que no había escuchado en 4 años, pero que reconoció al instante con la nitidez de un recuerdo que nunca admitió haber guardado. Lauren, Lily, Lexi. Su voz. Hailey. El mundo de Andrew pareció tambalearse mientras ella aparecía en el otro extremo del pasillo, abriéndose paso entre los invitados con la gracia familiar que él se había esforzado tanto por olvidar. Su cabello castaño estaba ligeramente revuelto por la prisa, sus mejillas enrojecidas, sus ojos azules vigilantes mientras intentaba acorralar a las niñas. Se veía mayor, más fuerte, más firme que la mujer que vio por última vez temblando en su oficina, pero aún innegablemente ella, hermosa de una manera que le hacía doler el pecho. Estaba tan cerca que podía contar los copos de nieve que se derretían en su abrigo. Y luego levantó la mirada y lo vio. Todo su cuerpo se detuvo. Sus ojos se abrieron como si le hubieran sacado el aire. En el espacio de un latido, él vio como el shock se convertía en miedo, y luego en un instinto protector tan feroz que casi lo hizo retroceder. Ella se acercó a las niñas y las reunió más cerca con un movimiento fluido y practicado que le dijo que lo había hecho miles de veces. Era el gesto de una madre que protege lo más preciado que posee. Él no podía moverse. No podía hablar.
Apenas podía respirar. Todo el ruido del vestíbulo se disolvió hasta que solo quedó el sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos. Hailey tragó saliva con fuerza. Su mandíbula se tensó. Él quería decir su nombre, pero su garganta se sentía bloqueada, su boca seca. Ella estaba a solo unos metros de distancia ahora, parpadeando rápidamente como si tratara de determinar si él era real o una alucinación convocada por el agotamiento. Las niñas tiraban de su vestido con impaciencia, inconscientes del huracán que se estaba gestando a su alrededor. Una de ellas miró a Andrew de nuevo, la curiosidad tirando de su sonrisa. Hailey lo vio e instintivamente puso a las niñas detrás de sus piernas. Andrew se estremeció como si le hubieran golpeado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, forzó un susurro, rasposo e incrédulo. «Hailey, son ellas». El resto de la pregunta se atascó en su garganta, pero no necesitó terminarla. La respuesta ya lo estaba mirando a la cara con 3 pares de sus propios ojos azules. Los labios de Hailey se separaron en una inhalación silenciosa, y la expresión que llevaba le dijo todo lo que necesitaba saber. Sus rodillas amenazaron con ceder. Ella tomó las manos de las niñas y les murmuró algo demasiado bajo para que él lo oyera. Luego, con la voz firme pero temblándole en los bordes, se encontró con su mirada, con años de dolor, determinación y verdades no dichas hirviendo bajo la superficie. «Andrew», dijo suavemente, «no aquí». Y antes de que él pudiera responder, antes de que él pudiera darle sentido a la aplastante ola dentro de él, ella asintió hacia un pasillo lateral, diciéndole en silencio que la siguiera. Él lo hizo, porque ya no tenía otra opción. El pasado que pensó haber enterrado acababa de caminar directamente hacia el vestíbulo en 3 pares de pies diminutos, y nada en su mundo volvería a ser lo mismo. Hailey lo guió a través de un tranquilo pasillo lateral, su postura rígida y protectora, mientras el suave zumbido de la música navideña se desvanecía detrás de ellos. Andrew la siguió a distancia, temeroso de que si caminaba demasiado cerca, ella pudiera desaparecer de nuevo. Su corazón latía demasiado fuerte en el estrecho pasillo, resonando en su pecho con una pesadez que dificultaba la respiración. Había imaginado volver a verla 100 veces, generalmente a altas horas de la noche, cuando la culpa lo asaltaba. Pero ni una sola vez había imaginado esto. No a ella de pie, fuerte y serena. No a 3 niñas pequeñas con sus ojos. No a la abrumadora verdad, mirándolo fijamente con la fuerza de un tsunami. Salieron a una pequeña terraza con vistas a las laderas nevadas. El frío lo golpeó de inmediato, agudo y reconfortante, como si el aire de la montaña se negara a dejarlo huir de lo que estaba por venir. Hailey se cruzó de brazos, aunque él sospechaba que no era del frío de lo que se estaba protegiendo. El tenue resplandor de las ventanas del vestíbulo iluminó su rostro, revelando la tensión en su mandíbula y el temblor contenido en su respiración. El mismo viento levantó el cabello de ambos, difuminando la línea entre el pasado y el presente, de una manera que le hizo doler el pecho dolorosamente. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Andrew quería decir 1000 cosas, pero ninguna se sentía adecuada, y ciertamente, ninguna podía reescribir el momento que los había roto a ambos. Finalmente, Hailey exhaló lentamente, como si se estuviera preparando para el impacto. «Supongo que ya lo entiendes», dijo, no acusando, solo cansada. «Sí, son tuyas». La palabra lo golpeó con tanta fuerza
que tuvo que apoyar la mano en la barandilla. Dejó escapar un aliento tembloroso, cada arrepentimiento que alguna vez había enterrado, surgiendo a la superficie a la vez. «Dios», susurró, presionando una mano temblorosa contra su frente. «3 de ellas. Hayley, yo. Ni siquiera sé qué decir». «No esperaba que dijeras nada», replicó ella, con la voz firme de una manera que sugería que había ensayado este momento en su mente, aunque probablemente esperando que nunca llegara. «Dejaste muy clara tu postura hace 4 años». Sus labios se apretaron, no con ira, sino con una tranquila determinación moldeada por años de supervivencia. «Incluso si no lo decías en serio, aún así me dijo todo lo que necesitaba saber en ese momento». Él cerró los ojos. El recuerdo era vívido. Su miedo, su pánico, la voz de su propio padre resonando en su mente, mezclándose con la suya hasta que no pudo distinguirlas. Él se había desquitado con ella no porque no quisiera al niño, sino porque estaba aterrorizado de convertirse en el hombre que odiaba. Pero nada de eso excusaba el daño que causó. «Tenía miedo», forzó a decir. «No de ti, no de ellas, de mí mismo. Pensé que destruiría todo lo que tocara si intentaba ser padre». Hayley soltó una risa tranquila y sin humor. «¿Así que en su lugar me destruiste a mí?» Él se estremeció, porque se merecía el escozor de esa verdad. «Lo sé, y daría cualquier cosa por retractarme de lo que dije. Pero no puedes». Su mirada sostuvo la suya, inquebrantable. «Y he tenido 4 años para aceptar eso». Él buscó en su expresión, esperando incluso un atisbo de dulzura, pero lo que vio en su lugar fue fuerza, ganada con esfuerzo, e inquebrantable. Ella no era la mujer que él dejó atrás. Ella era alguien que había luchado sola, sobrevivido sola, y construido una vida sin él. Tragó saliva. Su voz ronca. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Ni siquiera una vez? ¿Qué habría cambiado?», preguntó ella suavemente. «¿Habrías aparecido hace 4 años? ¿Podrías haber soportado saber que llevaba 3? Ella negó con la cabeza antes de que él pudiera responder. «No creo que hubieras podido. No entonces. Tal vez ni siquiera un año después». Esa verdad golpeó más profundamente que cualquier acusación. Ella se acercó a la barandilla. Sus ojos se desviaron hacia la pendiente nevada, donde las familias estaban jugando bajo las luces. «Las protegí, Andrew, y a mí misma. No iba a criar niños con alguien que quería desaparecer en el momento en que las cosas se pusieran serias». Él abrió la boca, luego la cerró. Ella tenía razón. Él había estado a un aliento de distancia de huir en ese entonces. No se podía negar eso. «Ya no soy ese hombre», dijo finalmente, con la voz baja pero firme. «No espero que me creas de inmediato. Simplemente necesito que lo sepas». Hayley no parecía convencida, pero tampoco lo desestimó. Sus dedos se rizaron y desenroscaron contra sus brazos, traicionando la guerra interna que estaba librando. «Las niñas no saben nada de ti», admitió después de un momento. «Ni tu nombre, ni tu cara, ni lo que pasó. No quería que crecieran sintiéndose no deseadas». «¿No deseadas?». La palabra se quebró en su pecho. «Nunca fueron no deseadas. Simplemente no sabía cómo manejarlo». Ella lo interrumpió, no con crueldad, sino con una aceptación fatigada. «Lo sé, pero ellas son reales ahora. Están aquí, y no puedes simplemente entrar en sus vidas a menos que estés completamente seguro de que te quedarás». Él inhaló bruscamente. «Me quedaré. Quiero quedarme. Más que nada».
Los ojos de Hayley buscaron los suyos, buscando sinceridad, debilidad, cualquier cosa que pudiera revelar si se estaba mintiendo a sí mismo. El viento le revolvió el cabello, rozándole la cara, y ella se lo colocó detrás de la oreja con un suspiro. «Entonces muéstrame», dijo en voz baja. «Muéstranos. Las palabras no significarán nada a menos que las respaldes con acciones». Andrew asintió lentamente, entendiendo que nada de lo que dijera esta noche borraría el pasado. Tendría que demostrar su valía con paciencia, consistencia y humildad, rasgos que nunca había practicado hasta ahora. Los copos de nieve flotaron entre ellos, como pequeñas y frágiles verdades, asentándose en el aire frío. Por primera vez desde que entró en ese vestíbulo, Andrew sintió algo más que shock o autodesprecio. Sintió determinación, temblorosa, desesperada, pero real. Hayley se volvió hacia la puerta, lista para reunirse con sus hijas. Se detuvo solo una vez, mirándolo con una expresión que no era perdón, pero tampoco era rechazo. «Esto lo cambia todo», susurró, y luego entró, dejándolo solo en la terraza con su culpa, su asombro y la creciente comprensión de que toda su vida acababa de cambiar hacia algo por lo que aún no sabía cómo luchar, pero que deseaba desesperadamente. La actuación navideña comenzó más tarde esa noche en el gran salón de baile, que se había transformado en un resplandeciente país de las maravillas invernal. Luces parpadeantes colgaban del techo como estrellas en cascada. Recortes de copos de nieve colgaban de cada viga, y el aire estaba lleno de la charla emocionada de los niños, que apenas podían quedarse quietos. Los padres se apiñaron en filas de sillas, mientras el personal se apresuraba, haciendo ajustes de última hora a los disfraces y las señales de la música. Hayley había ayudado a organizar el evento, por lo que se movía con familiaridad practicada por la habitación, alisando faldas, atando cintas sueltas, susurrando palabras de aliento a los pequeños artistas nerviosos. Las trillizas, sin embargo, no estaban nerviosas en absoluto. Estaban posadas detrás del escenario como tres duendes traviesos, zumbando de energía, completamente inconscientes de la tormenta emocional que había sacudido a su madre solo una hora antes. Andrew se quedó cerca de la parte trasera del salón de baile, inseguro de dónde se le permitía pararse, dónde pertenecía. Cada sonido a su alrededor se sentía demasiado fuerte, cada minuto demasiado largo. Su mirada seguía desviándose hacia el lugar donde las trillizas esperaban detrás del telón. Su pecho se tensaba cada vez que vislumbraba sus rizos rubios o el brillo de sus vestidos. No tenía idea de cómo procesar la enormidad de lo que había aprendido, pero sabía una cosa con absoluta certeza: no se iría de nuevo, no después de ver sus rostros, no después de ver la fuerza de Hayley, no después de comprender el peso de lo que ella había cargado sola. Cuando comenzó el espectáculo, un grupo de niños subió al escenario para recitar un poema de invierno. Otro grupo siguió con una rutina de baile torpe pero encantadora que hizo que la audiencia se echara a reír con deleite. La habitación se sentía cálida y luminosa, un capullo de comunidad y celebración. Pero Andrew apenas registró nada de eso. Estaba esperando, con el corazón latiendo, las manos inquietas, el momento en que aparecieran las trillizas. Cuando anunciaron su turno, el telón se abrió para revelar a Lauren, Lily y Lexi de pie de la mano en el centro del escenario. El público estalló en suaves murmullos de adoración
al ver a las niñas rubias idénticas, con ojos azules brillantes. Parecían personajes de cuento de hadas bajo las cálidas luces del escenario, seguras y radiantes, mientras buscaban a su madre con la mirada en la habitación. Hailey se acercó al escenario. Su expresión se suavizó con orgullo y ternura, pero Andrew sintió que algo más se alzaba en él. Una abrumadora y sofocante mezcla de asombro y arrepentimiento. Estas eran sus hijas, suyas, y se había perdido cada momento que condujo a este. La música se desvaneció, y Lauren dio un paso adelante primero, con la pequeña barbilla levantada con sorprendente aplomo. «Queremos agradecer a nuestra mami», anunció con orgullo, su voz resonando en la sala, «porque ella siempre trabaja muy duro y nos cuida y nunca nos deja sentir solas». La audiencia murmuró en señal de aprobación, y Hailey se tapó la boca, ya emocionada. Lily se acercó a continuación, agarrando la mano de su hermana. «Y mami dice que las familias siempre deben ser amables», agregó con una sonrisa radiante, «y que ser valiente significa amar incluso cuando da miedo». Algunas personas en la audiencia suspiraron con simpatía, conmovidas por la inocencia en sus palabras. Hailey parpadeó rápidamente, las lágrimas brillando en sus ojos. Luego Lexi, la más pequeña pero más audaz de las tres, se movió al frente del escenario con estilo teatral. «¿Y si nuestro papi estuviera aquí?», ella comenzó haciendo una pausa dramática. «Le diríamos que no estamos enojadas con él en absoluto». El salón de baile se quedó en silencio. Hailey palideció. Andrew sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Y le decimos que puede venir a nuestros shows si quiere», terminó Lexi dulcemente, sonriendo como si no acabara de lanzar el equivalente emocional de una bomba en toda la sala. Una onda de sorpresa y angustia recorrió la audiencia. La mano de Hailey voló a su pecho. Se veía dividida entre reír, llorar y colapsar. Andrew se sintió enraizado en su lugar. Todo su mundo se inclinaba mientras sus palabras calaban. Ni siquiera lo conocían. Sin embargo, de alguna manera lo habían perdonado. Los niños perdonan con todo su corazón, libremente y sin la amargura que llevan los adultos. Y algo dentro de él se abrió de par en par. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo, dio un paso adelante. Sus piernas se movieron sin consultar a su mente, impulsadas por una fuerza más fuerte que el miedo y más profunda que el orgullo. Subió al escenario lentamente, consciente de cada par de ojos sobre él, consciente de la expresión atónita de Hailey, consciente de las tres niñas pequeñas que se giraban hacia él con curiosidad abierta. Se arrodilló para estar a su nivel, su voz temblando cuando finalmente habló. «No planeaba decir nada esta noche», comenzó, mirando brevemente a Hailey antes de concentrarse en las niñas. Pero escuchar sus palabras, verlas aquí, no pude quedarme en silencio. Lauren inclinó la cabeza. Lily dio un paso más cerca. Lexi lo estudió con audacia, como si tratara de decidir si él era digno de ser el padre que acababa de perdonar. «He cometido errores», continuó, con la voz inestable pero sincera. «Errores que pasaré el resto de mi vida tratando de corregir. Debí haber estado aquí para ustedes desde el principio. Debí haber sido alguien con quien pudieran contar». Y tragó saliva con fuerza, sintiendo la emoción subir por su garganta. «Pero si me lo permiten, me sentiría honrado de ser parte de sus vidas, no solo hoy, no solo a veces, siempre, como su padre». La audiencia jadeó suavemente antes de caer en un silencio reverente. Lexi rompió el silencio primero,
al rodear su cuello con sus brazos con total confianza. Lily la siguió con un abrazo un poco tímido pero cálido. Lauren dudó solo un momento antes de unirse a ellas, su pequeña voz susurrando: «Está bien». Los brazos de Andrew las envolvieron a las tres, y por primera vez en 4 años se permitió llorar, no por debilidad, sino por la abrumadora comprensión de que se le había dado una segunda oportunidad que no merecía, pero que nunca desperdiciaría. Cuando finalmente levantó la cabeza, Hailey estaba parada al pie del escenario. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Su expresión era una mezcla de shock, miedo y algo más suave, algo parecido a la esperanza que tenía demasiado miedo de nombrar. La audiencia estalló en aplausos, pero para Andrew y Hailey, todo lo demás se desvaneció. El momento pertenecía a sus hijas, a la verdad finalmente dicha, y a la frágil posibilidad de que su historia fracturada no hubiera terminado después de todo. Los días que siguieron a la actuación no se parecieron en nada al mundo que Andrew había conocido durante la mayor parte de su vida. En lugar de salas de juntas, llamadas de inversores y el silencio impecable del ático, se encontró navegando en un universo gobernado por 3 niñas pequeñas enérgicas que parecían existir en movimiento perpetuo. Todo en ellas venía de 3 en 3, 3 juegos de pasos golpeando los suelos de madera, 3 voces llamando a mami, o mírame, o de vez en cuando, ella robó mi lazo de nuevo. 3 personalidades que se entrelazaban y chocaban, y luego se fusionaban de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Andrew entró en su órbita con cautela al principio, decidido a no abrumarlas, ni a Hailey, pero incapaz de mantenerse alejado. Cada mañana aparecía en la cafetería del hotel antes de sus reuniones de negocios, trayendo pasteles que a las niñas les encantaban, y café exactamente de la manera que Hailey prefería, a pesar de que ella no se lo había dicho, no se lo había. Él recordaba. Recordaba demasiado. De hecho, cómo ella sostenía su taza con ambas manos cuando estaba cansada. Cómo sus ojos se suavizaban cuando veía a las niñas jugar. Cómo sus hombros se relajaban cuando finalmente se permitía incluso un momento de tranquilidad. Al principio, Hailey mantuvo su distancia, observándolo con la cautela cautelosa de alguien que había sobrevivido a la traición y no planeaba repetir la historia. Se sentó frente a él en el desayuno, respondiendo preguntas educadas, pero siempre manteniendo un muro protector entre ellos, un muro construido con pañales y noches sin dormir, y el recuerdo de un hombre gritándole que diera a luz sola. Aún así, ella no le impidió pasar tiempo con las niñas, y solo eso le dijo más que cualquier palabra que ella dijera. Ella estaba mirando, evaluando, esperando a ver si él huiría de nuevo. Él no la culpó. No estaba seguro de haber confiado en sí mismo en ese entonces tampoco. Las trillizas, sin embargo, lo aceptaron con la generosidad sin esfuerzo que solo los niños poseían. No preguntaron dónde había estado o por qué apareció de repente. Simplemente asumieron que pertenecía allí en el momento en que se arrodilló a su altura y escuchó sus historias divagantes, como si fueran los eventos más importantes de la Tierra. Lauren lo trató como un rompecabezas a resolver, estudiándolo con la seriedad de una pequeña filósofa. Lily se encariñó con él rápidamente. Su suave curiosidad floreció en afecto en cuestión de días. Lexi, audaz y dramática, anunció a todo el personal que ahora tenía un papá y se negó a dejarlo caminar a cualquier parte sin tomarle la mano. Su confianza era frágil en su simplicidad, pero lo suficientemente poderosa
como para destrozar algo profundo dentro de él. La vergüenza que había llevado durante años, el miedo a no ser capaz de amar, la creencia de que solo repetiría los errores de su padre. Hailey vio los cambios incluso cuando trató de no hacerlo. Vio cómo ataba 3 juegos de cordones de zapatos por la mañana, mientras las niñas se reían y se movían demasiado para hacerlo fácil. Lo vio arrodillarse en el suelo de la sala de descanso del personal, dejando que las niñas le trenzaran el cabello con cintas hasta que se veía ridículo. Sin embargo, nunca se quejó. Vio cómo las corregía suavemente, cómo elogiaba sus logros más pequeños, cómo siempre se arrodillaba a su nivel cuando hablaban para que se sintieran vistas. Y lo más revelador de todo, vio el dolor silencioso en su expresión cuando las miraba, un dolor nacido de la comprensión de que se había perdido tantas primeras veces, tantas noches, tantos recuerdos que nunca regresarían. Ella sabía que él llevaba ese arrepentimiento pesadamente, y parte de ella se ablandó a pesar de sí misma. Pero el perdón no era un interruptor que ella pudiera accionar. Vivía en momentos pequeños y vacilantes. Una noche, después de un largo turno, regresó a casa y encontró a Andrew sentado con las piernas cruzadas en el suelo de su sala de estar, rodeado de muñecas y proyectos de manualidades a medio terminar. Las niñas estaban acurrucadas contra él, cada una apoyada en un hombro o brazo diferente, mientras él leía una historia demasiado dramática sobre princesas en misiones de dragones. Su voz tropezó con los diálogos, pero a las niñas no pareció importarles. Se reían a carcajadas en todos los momentos equivocados y lo corregían cuando pronunciaba mal un nombre. Hailey se demoró en el umbral, sin ser notada. Su corazón se apretó ante la vista. Algo cálido, peligrosamente cálido, floreció dentro de ella. Se obligó a entrar antes de ceder por completo. A medida que las semanas se convertían en un ritmo constante, las niñas comenzaron a anticipar su llegada. Presionaban sus caras contra la ventana por las mañanas o corrían por el vestíbulo gritando su nombre. La primera vez que Lily lo llamó papi, por accidente, a Hailey se le cortó la respiración. Andrew se congeló a mitad de paso, sus ojos vidriosos, su voz quebrándose cuando la corrigió suavemente, no porque no quisiera el título, sino porque no quería apresurar lo que necesitaba crecer de forma natural. Pero Lily solo se encogió de hombros y lo repitió de todos modos, y Lauren y Lexi rápidamente la siguieron. Hailey pretendió no oírlo, pero lo hizo. Escuchó cada sílaba. Aún así, cuanto más se integraba Andrew en sus vidas, más Hailey luchaba con la tensión silenciosa que se acumulaba entre ellos. Ya no podía negar que algo en él había cambiado, no superficialmente, sino profunda, dolorosa, inconfundiblemente. Estaba más tierno, más tranquilo, más arraigado de maneras que ella nunca creyó posibles para él. Pero la confianza no nacía solo de la observación, provenía de la consistencia. Él le dio eso, inesperada e infaliblemente. Una tarde, mientras el invierno comenzaba a suavizarse en el comienzo de la primavera, Hailey se encontró sola con él. En el jardín del hotel, mientras las niñas se perseguían entre los árboles, el aire olía a tierra descongelada y pino. Ella trató de ignorar la forma en que su pecho se tensaba en su presencia. Andrew observó a las niñas con una concentración que rozaba la reverencia antes de volverse hacia ella con una expresión que no pudo descifrar. «Has hecho un trabajo increíble», dijo en voz baja. «Son extraordinarias.
La garganta de Hailey se apretó. «Son mi mundo entero». «Lo sé». Su voz se suavizó. «Y no estoy tratando de quitarte nada. Solo espero que me permitas ser parte de él». Ella miró hacia otro lado, parpadeando con fuerza. «Quiero creerte. Simplemente, no puedo permitirme volver a equivocarme». «Lo entiendo», respondió él. «No me debes confianza. Tengo que ganármela». Su humildad la desarmó por completo. Ella no respondió, pero tampoco se fue. Por primera vez desde que él regresó a su vida, se permitió pararse a su lado sin construir un muro entre ellos. El silencio que se instaló fue frágil, pero extrañamente pacífico. Él no la presionó. Simplemente se quedó, mirando a sus hijas correr a través de la luz que se desvanecía, luciendo como si finalmente entendiera la gravedad de todo lo que casi había tirado por la borda. Y Hailey, a pesar de cada cicatriz grabada en su corazón, sintió algo que no se había permitido sentir en 4 años. Esperanza. La primavera envolvió las montañas en una suave calidez que suavizó todo lo que tocó, desde las colinas cubiertas de pinos hasta el lago, que brillaba como plata bajo las largas y doradas horas de luz del día. Para junio, el resort se había transformado de nuevo. Linternas tejidas entre las ramas, música flotando sobre el agua por las noches, familias llegando para bodas y celebraciones. Hailey caminó por el vestíbulo una mañana y se dio cuenta de que por primera vez en años no sentía que simplemente estaba sobreviviendo. La pesadez que había vivido en su pecho durante tanto tiempo había comenzado a disolverse, reemplazada por algo más ligero, más esperanzador. Y ella sabía exactamente por qué. Andrew se había convertido en parte de sus vidas no con fuerza o demanda, sino con consistencia, humildad y una ternura que ninguno de ellos había esperado. Las niñas lo adoraban con la feroz devoción que solo los niños podían dar. Lo esperaban junto al pasillo cada tarde. Gritaban cuando lo veían caminar hacia ellas. Se aferraban a él como si siempre hubiera estado allí. Tardó más en el caso de Hailey, no porque ella dudara de él, sino porque confiar en él requería reabrir heridas que había trabajado años para cerrar. Sin embargo, todos los días, él le demostraba a través de acciones, en lugar de promesas, que no se iba a ir a ninguna parte. Aprendió a trenzar el cabello de Lauren sin dejar que se notara la frustración. Pasó horas coloreando con Lily, incluso cuando ella insistía en que cada pétalo de cada flor estuviera perfectamente sombreado. Llevó a Lexi sobre sus hombros hasta que ella se durmió contra su mejilla. Y por la noche, cuando las niñas dormían y la casa caía en una suave quietud, él se quedaba el tiempo suficiente para ayudar a limpiar, hablar con Hailey sobre sus días y a veces simplemente sentarse a su lado en el sofá hasta que ninguno de los dos se sentía solo. A principios de julio, el hotel planeó una celebración comunitaria de solsticio de verano en el jardín del lago, un evento alegre lleno de linternas, fuegos artificiales y música. Hailey ayudó a organizarlo como siempre lo hacía, pero este año la anticipación se sintió diferente. Ella sintió algo zumbando bajo la superficie, una conciencia, una posibilidad, un cambio demasiado delicado para nombrar. Las niñas pasaron la mañana dando vueltas por la casa con vestidos blancos a juego, insistiendo en usar coronas de flores que habían hecho la noche anterior. Parecían etéreas, 3 pequeños rayos de sol corriendo de una habitación a otra, dejando rastros de risa detrás de ellas. Cuando llegaron al lago esa noche, el sol estaba comenzando su lento descenso, pintando el cielo en tonos de rosa y oro.
Las linternas se balanceaban suavemente de las ramas de los árboles. Su cálido resplandor se reflejaba en el agua brillante. Los invitados se reunieron en mantas de picnic, el olor a comida a la parrilla flotando en el aire. Hayley sintió la familiar comodidad del hogar mientras guiaba a las niñas hacia el área del escenario. Pero esta noche, algo dentro de ella aleteaba como un secreto que aún no estaba lista para admitir. La noche se desarrolló en un torbellino de actuaciones infantiles, música y suaves aplausos, cada momento puntuado por los susurros emocionados de las niñas. Tiraron de Hayley hacia el frente cuando se acercó su turno, pero antes de que pudiera guiarlas detrás del escenario, el anfitrión del evento dio un paso adelante y anunció un momento muy especial, preparado con amor. La frase hizo parpadear a Hayley confundida. Ella no había programado nada nuevo, pero las niñas habían desaparecido detrás del telón, riéndose de forma cómplice. Un silencio se extendió por la multitud mientras Lauren, Lily y Lexi subían al escenario sosteniendo grandes carteles hechos a mano. Las linternas se reflejaban en sus rizos rubios, haciéndolas parecer casi como los ángeles a los que la gente siempre decía que se parecían. Hayley sintió que su corazón se encogía ante la vista. Luego leyó las palabras escritas en letras brillantes. Elegimos a nuestra familia. La audiencia dejó escapar suaves jadeos. Hayley presionó una mano temblorosa contra su pecho, y luego Andrew apareció detrás de ellas. Subió al escenario con una expresión que ella nunca había visto tan claramente: firme, vulnerable, esperanzada y humilde a la vez. Las niñas corrieron hacia él, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de sus piernas antes de hacerse a un lado, como si entendieran que lo que venía a continuación no les correspondía a ellas sostener. Hayley, dijo, su voz resonando sin esfuerzo sobre la tranquila multitud. Hace 4 años, cometí el mayor error de mi vida. Dejé que el miedo decidiera por mí. Te lastimé. Me perdí cada momento que importaba, y no puedo recuperar esos años. Hayley sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Él continuó, con la voz espesándose por la emoción. Pero me diste algo que nunca pensé que merecería. Una segunda oportunidad. Me dejaste conocer a nuestras hijas. Me dejaste conocerlas a ellas. Me dejaste conocerte de nuevo. Y me has mostrado cómo se ve una verdadera familia. Cómo se ve el amor. Cómo se ve el coraje. Tomó un respiro lento, acercándose a ella, cada movimiento deliberado, dándole tiempo para detenerlo si lo deseaba. Ella no lo hizo. Eres la persona más fuerte que he conocido. Llevaste todo sola. Dolor, miedo, alegría, esperanza, cuando yo debería haber estado a tu lado. Y sin embargo, construiste algo hermoso a partir del dolor que causé. Tú y nuestras niñas son la mejor parte de mi vida, y quiero pasar el tiempo que me queda demostrando que nunca más tendrás que enfrentar nada sola. Las niñas levantaron de repente su cartel final, sonriendo con orgullo. Mami, di que sí. Las risas se extendieron por la multitud, mientras Hayley se tapaba la boca, abrumada y dolorida de la manera más hermosa. Andrew se arrodilló, no como un gran gesto, sino con una sinceridad que le cortó la respiración. Hayley Marsh, ¿te casarías conmigo? No por el pasado, sino por el futuro que quiero construir contigo, con nuestras hijas, con la familia que finalmente encontramos. Por un momento el mundo se detuvo, las linternas se balancearon, el lago brilló, la multitud esperó en un silencio sin aliento. Las niñas sostenían sus carteles con una emoción apenas contenida.
Las lágrimas de Hailey se deslizaron por sus mejillas, pero su sonrisa era firme, radiante, segura. Sí, susurró, luego más fuerte, mientras las niñas gritaban, «¡Sí, Andrew!». La audiencia estalló en aplausos. Fuegos artificiales estallaron sobre el lago en una cascada de colores brillantes. Las niñas se apresuraron a envolver a sus dos padres en un enredo de brazos, mientras Andrew se levantaba y besaba a Hailey, suavemente al principio, luego con la certeza de un hombre que finalmente había regresado a casa. Mientras los fuegos artificiales pintaban el cielo y las niñas bailaban a su alrededor con luces brillantes, Hailey se dio cuenta de que este momento no era un final, era un comienzo, el tipo que nunca se atrevió a soñar que tendría. Un comienzo construido no a partir de la perfección, sino del perdón, la sanación y un amor lo suficientemente fuerte como para volver a crecer. Y esta vez, lo sabía, nada en el mundo podría separarlos.